Bienvenidos a Gaming Partners, el podcast, un espacio donde los que colaboramos en la industria de los videojuegos, desde la óptica del marketing, intercambiamos puntos de vista, compartimos experiencias y profundizamos en esta apasionante industria. ¿Estás listo? Press Start. Bienvenidos una vez más a este espacio Gaming Partners, el podcast, donde hablamos precisamente de muchos temas, entre ellos, sobre todo el foco hacia la intersección del gaming con el marketing. Y para mí es bien importante contarles de que finalmente se nos hizo tener a un invitado, buen amigo, muy sabedor de estos temas, además con un tópico que vamos a profundizar, que es el tema de AI, tan de moda el día de hoy, que es mi querido amigo Norberto Guevara, que anda por acá con nosotros. Norbert, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, mi querido Jorge. Pues lo decimos en broma, ¿no? Y para los que no saben, que nos están escuchando, tenemos mucho tiempo queriendo, pues, concretar esta sesión de visita. Así es, así es. Qué mejor forma de hacerlo que pues, grabando un podcast, ¿no? Así que muy contento de estar aquí contigo. No, muchísimas gracias. La realidad es que hemos platicado varias veces y finalmente se nos da este espacio donde, además lo hemos platicado mucho cuando nos hemos visto, hemos profundizado, hemos visionado un poco hacia dónde va estas tendencias, ¿no? En la conexión además con una industria que nos apasiona a ambos, que es esta industria de los videojuegos. Y pues bueno, me da muchísimo gusto tenerlo por acá y tenerte. Y quiero partir un poco para abrir conversación, sobre todo para que le platiques a la audiencia. Normalmente le hablamos sobre todo a todo este ecosistema de personas que están tratando de entender el gaming desde la óptica del marketing. Y tú eres un ejemplo vivo de haber hecho proyectos alrededor de esta mezcla interesante. Nos conocimos, Norberto y yo, en Kellogg's, cuando tuviste tu paso por ahí. Pero antes de eso, siempre has estado explorando métodos y tecnologías alrededor del marketing, y por ahí te encontraste que los videojuegos eran un camino bien interesante. ¿Por qué no nos platicas un poco rápidamente tu trayectoria y la experiencia que has acumulado, mi querido Norberto? Claro. Pues, a ver, para empezar, decirte que pues tengo 20 años de experiencia en la industria del marketing y la comunicación. La verdad que mentiría si te dijera que nací haciendo gaming. Claro. Eso no fue así. Entonces, estás jugando, sí. Claro, jugando. Para llevarlo a la parte. Yo nunca pensé que jugar Street Fighter y Mortal Kombat en algún momento iba a ser realmente útil. Exacto. Y creo que eso es bien interesante, mi Jorge, porque, a ver, a mí me tocó trabajar para marcas de consumo. Recién empecé mi carrera profesional hace 20 años. Estuve también en agencias de publicidad y agencias de medios. Y mi llegada al mundo del gaming, no quiero decir que fue por accidente, pero fue por un contexto. Yo entro a Kellogg's, ahora Kellanova, en el 2017, perdón. Sí. Y la casi que primer asignatura que me dan es a entender un documento de tendencias de gaming. Mira, interesantísimo, no me sabías. Yo creo que mi perfil que tenía de otras compañías como Coca-Cola, como Mars, y haber estado en agencias, pues dio la impresión de que yo tenía, no sé si experiencia o entendimiento, pero que mi primer assignment fue, oye, estamos explorando esta tendencia de videojuegos que finalmente está llegando a las marcas de consumo. Claro. Así que necesito que me digas cómo podemos hacer una estrategia de gaming con la marca Pringles. Mira. Y fue, vaya reto, ¿eh? Y fue junio 2017, así es, cuando prácticamente pues empecé este camino, este journey hacia el mundo de los videojuegos. Claro. 7 años después, pues me siento muy orgulloso de ver que la marca, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, ha hecho muchas cosas de gaming. En este territorio. En este territorio que quizás hace 7 años era muy difícil empezar, y lo hemos platicado también. Cuando me pedían a mí un benchmark, me pedían un caso de éxito para tener esta cierta credibilidad, porque hay que decirlo, cuando tú estás en una compañía de consumo, y te toca hablar y presentar propuestas disruptivas o no tradicionales a las cabezas de marketing, bueno, la gran discusión era, ¿qué es esto de gaming? Claro. ¿Y por qué crees que debería hacer esto? Esto no funciona. Entonces, realmente a mí me tocó picar piedra, igual que a ti. Sí, por supuesto. Y el hecho de que hoy, 7 años después, y sé que hay gente que lleva más tiempo en esto, hoy sí podemos llegar a mirar que hay casos de éxito, hay compañías, hay marcas, hay publishers
incluso con varios premios debajo del brazo. Así es. Donde hoy puedes observar y ver si quieres, porque si todavía no te la crees que gaming está allá afuera, pues hoy puedes mirar esos casos de éxito ganadores de premios. Y es la mejor forma de que podamos contagiar a otras marcas a subirse a este mundo, porque este tren ya zarpó. Bueno, este tren ya salió, este barco ya zarpó. Y habrá que subirse. La realidad es que ahorita lo que me platicas nos da toda la tranquilidad y la autoridad de poder hablar con conocimiento de causa sobre este proceso exploratorio de las marcas que cada vez está más omnipresente. Y qué mejor de esta experiencia que tú acumulaste con además marcas muy grandes y que al final del día te dieron la data para poder entender el funcionamiento y las áreas de oportunidad, porque es una industria relativamente nueva que está empezando a intersectar con el gran consumo y con el gran mundo de la comunicación y la mercadotecnia, y creo que todavía tenemos un montón de camino por seguir explorando, ¿no? Y en esa exploración, precisamente, yo quería buscarte porque mi intención es futurear contigo un poco en lo que está pasando hoy en la disrupción de la inteligencia artificial y particularmente en la poca información que hay en su conexión con el gaming / marketing, ¿no? Sí. Porque al final del día creo que todos estamos inmersos en la transformación del AI y ya se encargaron todos los medios de comunicación y todas las tendencias a decirnos, ahí viene abusado, ¿no? Pero realmente, como todo nueva tendencia, seguramente va a empezar a haber verticalidad y vamos a tener que empezar a profundizar caso por caso. Y en el caso de nuestra industria, en el caso de la industria del gaming y el marketing, de alguna manera creo que hay relevancia potencial en lo que va a pasar, ¿no? Cuéntame, ¿qué estás viendo inicialmente en el tema de AI? Tú que estás además profundizando mucho en estos aspectos. ¿Y qué tanta conexión tiene con este ecosistema que ya llevamos experimentando hace tiempo, ¿no? Bueno, pues para setear un poquito el tiempo, el podcast es atemporal. Claro. Pero en noviembre de 2024 venimos Cierto. Un par de charlas en la semana de Adweek Latam. Exacto. Y interesante porque, pues, el tema de inteligencia artificial está presente ahí. Así es. Agrego un par de datos. Estamos por cumplir 2 años de OpenAI y de ChatGPT. Digamos, motor de empuje de esto. La inteligencia artificial es vieja, se ha hablado de esto hace mucho tiempo. Bueno, Steven Spielberg sacó una película que no es nada nueva, entonces la verdad que es interesante ver cómo los temas se posicionan. Y la inteligencia artificial como tal, lo que sí hay que reconocer a OpenAI es que lo puso en el mapa y le dio la masificación suficiente para que hoy estemos hablando de motores y de lenguajes multimodales. Así es. Con voz natural, que eso es una locura. Sí. Y bueno, ¿qué pasa con eso, no? Porque claramente son las dos palabras de moda, inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo afecta eso en los videojuegos o qué conexión tienen? Y yo lo que siempre digo o lo que empiezo a decir es, cualquier otra industria, como la educación, la medicina, la infraestructura o manufactura, yo creo que son industrias a las que quizás le puede sorprender de alguna forma la inteligencia artificial, ¿no? Cierto. Pero el mundo de los videojuegos no debería de sorprendernos, porque la inteligencia artificial de alguna forma ya estuvo presente desde el inicio de esto. Así es. Y no olvidemos que cuando nos sentábamos a jugar, el juego que tú quieras, pensemos en Pac-Man, vámonos atrás. Bueno, los fantasmitas, pues eran realmente una serie de algoritmos que estaban programados para seguir diferentes acciones y que mataran al pobre Pac-Man. Así es. Claro, eso no es inteligencia generativa, fancy, que te hace una imagen, no, para nada, pero inteligencia artificial de un tipo sí era. Así es. Entonces, cuando jugabas tú Street Fighter y te ganaba en Bison o Vega, bueno, ¿por qué te ganaban? Pues porque había una programación previa utilizando un tipo de inteligencia artificial, quizás muy básica, pero pensemos que el mundo de los videojuegos no pudo haber existido si no hubiera ese tipo de tecnología en su momento. Absolutamente. Y además, creo que con una implicación
más poderosa de lo que a lo mejor hoy por hoy es públicamente sabido, ¿no? Sí. Coincido totalmente contigo. Yo me acuerdo en esas épocas de jugar tempranamente, empresas como Nvidia, que hoy por hoy todo mundo conoce que es Nvidia. Claro. Hace algunos años muy pocos sabían lo que era esa compañía y qué hacía. Y la realidad es que en la conexión con el gaming, pues haciendo memoria, desde los 90s, los que jugábamos videojuegos, hablábamos de Nvidia como la empresa de elección para poder tener mejores experiencias de videojuegos. Y hoy esa conexión, a lo mejor no es tan clara, pero es evidente que fue parte del recurso tecnológico que construyó después los mecanismos de procesamiento y de capacidad que hoy necesita la AI, ¿no? Totalmente. Y es que esto fue contextual, ¿eh? Porque yo creo que Nvidia, yo no sé si ellos se imaginaron eso, ¿no? Y a ver, por ahí un par de datos financieros, pero que repercuten en esta industria. Claro. Las acciones de Nvidia han tenido un desempeño brutal en el último año y medio, casi 2. Y la pregunta es, ¿por qué? Sí. Y cuando yo me meto a investigar y decir, bueno, pues a qué se debe, me perdí la compra de esas acciones, veo que es por, claro, las tarjetas gráficas que son necesarias para poder procesar tus videojuegos en una PC, ¿no? Y entonces, y a lo mejor esto es muy abstracto, ya el equipo de producción podrá poner alguna imagen de esta RTX de Nvidia, pero lo interesante es que este dispositivo es lo que mejor ayuda al procesamiento de la inteligencia artificial. ¡Wow! ¿No? Son procesadores sofisticados y gráficos que no es el procesador convencional que a lo mejor funciona para otros tipos de mecanismos dentro de una computadora, tiene la habilidad de procesar lo necesario para la inteligencia artificial, ¿no? Y resulta que sacaron la lotería estos amigos, ¿no? Sí, y lo mismo pasa cripto, ¿no? Claro, claro. A mí también me volvió Claro. a ver. Un día me pregunté Cuando empezó a surgir este tema de Bitcoin, bueno, ¿y cómo tú puedes hacer minería de Bitcoin? Sí. Y resulta que también pues viene por tarjetas gráficas. Sí. Entonces, es una locura lo que está sucediendo y eso es lo que hoy está ayudando a que se masifique y se haga mucho más grande el tema de inteligencia artificial. Ahora, hago un pequeño paréntesis porque esto es un dato cultural que acabo de investigar. ¿Qué va a pasar con toda la energía que se requiere para poder procesar todos los motores que estamos utilizando, todos los lenguajes? Porque ya cada vez más la gente tiene algún modelo instalado en su celular. Y uno se preguntará, bueno, pues estoy pagando ya la versión de ChatGPT Premium, está bien, pero ¿y cómo se va a alimentar? Necesita mucha energía. Absolutamente. Y se está hablando de la energía nuclear. Así que de nuevo, claro, porque esto tampoco es nuevo. Claro. Lo dejo un poco ahí sobre la mesa para que la gente que nos escuche investigue un poquito más, pero Google y las grandes compañías tecnológicas ya están hablando de reabrir estas plantas, ¿no? Que todos conocemos la historia de Chernobyl. Que van a ser necesarias. Y que van a ser necesarias para procesar toda esta información. Sí, que hago una anécdota ahí rápida donde el problema que teníamos cuando jugábamos videojuegos con tarjetas sofisticadas como esas era precisamente el sobrecalentamiento por el nivel energético que se procesaba y enfriarlas era una bronca. De hecho, hay computadoras enfriadas con líquidos, seguramente recuerdas. Sí. Y que conecta un poco con este uso de energía, que estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que viene una revolución en la parte energética por consecuencia de esta transformación y llegada de nuevas tecnologías como esta. Pero déjame echar un pasito lateral, mi querido Norbert. Te he visto, porque además siempre has sido un aprendedor intenso, ¿no? Sí. Y eso siempre me ha caído muy bien de conocerte y de platicar y de innovar. Te has metido mucho al tema de AI y al final del día una de las cosas que conectan con los videojuegos / creación de contenido, se habla hoy, y platicábamos precisamente ahorita en camino hacia acá al estudio, que decíamos que hay teorías de la producción de contenido masivo, con el uso de inteligencia artificial, la eficiencia y la alta productividad que van a traer este tipo de mecanismos, y los videojuegos al final del día van a estar ahí. ¿Qué conexión ves
en este gaming, desde tu conocimiento, obviamente, como usuario y como explorador de este mundo y de este territorio, desde las épocas básicas de esa, digamos, machine learning básico que tenían los videojuegos, ¿a qué ves hacia los próximos añitos en esta intersección? Porque creo que es fascinante lo que puede suceder. Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no?, que te quiero compartir. Una, que sucede mucho al interior de los equipos para poder procesar los videojuegos. Y regreso un minuto al tema de las tarjetas gráficas, Claro. porque yo creo que cuando uno piensa en inteligencia artificial y ve la aplicación, siempre lo baja a un programa, un software, algo que tú puedas instalar o una plataforma a la que puedas acudir, ¿no? O ahora los chatbots. Claro. Y es correcto, baja ahí. Pero desde las entrañas, a través de las tarjetas gráficas, hay un par de tecnologías que son, yo creo que muy desconocidas y de hecho yo no creo ser el experto, pero me llamó mucho la atención que son tecnologías que, utilizando la inteligencia artificial, te permiten mejorar la experiencia de juego. Okay. Ambas mejoran la calidad visual que tú tienes a la hora de estar enfrentándote a una partida, ¿no? Claro. La primera es el ray tracing, Sí. ¿no? Que tiene que ver con buscar emular la luz natural que existe en una escena de un videojuego y cómo interactúan con los objetos. Así es, los rebotes y los efectos que generan, ¿no? Que diciéndolo de una forma mucho más simple es cómo hago que la imagen que estoy yo viendo en mi videojuego se vea mucho más hiperrealista. Por ejemplo, ahorita la explosión del juego de empresa china, de Black Myth, que ha generado un efecto, el realismo es brutal, ¿no? Totalmente. Y uno pensará, bueno, nada, pues es lo que hace el Bosch, ¿no? La compañía de Bosch. Sí, pero es que detrás ya se está implementando la tecnología utilizando inteligencia artificial y los equipos, ¿no? Los dispositivos como es la tarjeta gráfica. Claro. O el Deep Learning Super Sampling, ¿no? Que es un poco lo mismo, pero es a partir de generar imágenes que estaban en baja resolución y que puedes llevar a alta resolución. Claro. Entonces, estas dos, digamos, aplicaciones tecnológicas, ambas utilizando inteligencia artificial, es lo que permite que cuando estés jugando Halo o Call of Duty, puedas tener una experiencia que cada vez es más cercana a lo que tú puedes ver con tus ojos en la realidad, ¿no? Sí. E incluso por eso hay gente que dice que, bueno, pues es la comprobación de la simulación, ¿no? De la Matrix. Y digo, bueno, está bien, suena una locura, pero lo que sí es que te permite acercarte más a realidades inmersivas. Y lo conecto entonces con tu segunda pregunta del futuro. Porque ¿qué es lo que sigue? Pues vivir realidades inmersivas. Sí. Yo creo que Meta no lo hizo bien hace algunos años cuando decide cambiarle al nombre de su compañía y no le sale crear los metaversos, pero eso no quiere decir que no vayan a suceder. Absolutamente. De hecho, yo creo que estamos en camino y quizás los Quest, ¿no? Los lentes Quest o lo que trae Apple entre manos, ¿no? Va a permitir tener estos ambientes que te permitan jugar de una forma bien diferente. Totalmente inmersiva, ¿no? Inmersiva completamente. Yo coincido contigo y además, de alguna manera, me genera pues una curiosidad bien intensa el tema de cómo va a converger todo eventualmente, ¿no? Obviamente, la tecnología de AI está en un proceso de aceleración impresionante, ¿no? Hay modelos muy intensos de inversión, de exploración, de diseño, digamos, de nuevos avances alrededor de esto. Eso intersectado con la Web3 y el blockchain, ¿no? Intersectado con las tecnologías inmersivas, que cada vez son más eficientes, más pequeñas, más fáciles de usar, ¿no? Y todas de alguna manera conectadas con nuestro passion point llamado gaming, ¿no? Sí. Yo creo que en esa convergencia eventual, acercándose, de que efectivamente acaba de salir un juego que no sé si oíste, que es Off the Grid, que es un juego que trae toda la tecnología de blockchain y Web3 atrás, y que finalmente lo que se había criticado mucho hace 5 años, de que los desarrolladores de videojuegos estaban entrando en estos nuevos métodos basados en blockchain, que
que de alguna manera generaban algunas críticas por el modelo transaccional de los in-game items. Hoy estás hablando de un juego que tiene más de 1 millón de usuarios en cuestión de semanas. Esa adopción y ese cambio de paradigmas hablando con eso como ejemplo, en las otras verticales, yo creo que estamos a pocos años de ver una potencia mezclada en nuestras experiencias de juego, ¿no? Sí. No sé si tú ves esa misma coincidencia, mi querido Norbert. Totalmente. De hecho, yo creo que el mundo gaming siempre han sido los early adopters. Así es. Y los nativos digitales. Así es. Y acabas de tirar en la mesa un par de tecnologías que sí, que no hay que olvidar porque las tendencias lo dicen. Así es. Y por supuesto que, es más, ahora mismo en el contexto de que Trump ha ganado la presidencia, ¿no? Sí. Breaking news aquí. Breaking news. El cual parece ser simpatizante de cripto. Así es. ¿No? Así es. Y específicamente de Bitcoin. De hecho, todos esperamos, los que tenemos un poco de cripto metidos ahí en Binance, que vaya a levantar. Y eso es el mundo del blockchain. Así es. Y sin duda va a ser la forma en la que va a poder generarse las transacciones o las microtransacciones en este universo. Siempre dicen que el mundo gaming es un poquito geek, pero yo creo que es más bien un segmento muy comprometido con la tecnología. Así es. Y que ahí es donde va a proliferarse la búsqueda de esto para que después vayamos a industrias como la banca, las finanzas, donde vaya a llegar también el mundo de del blockchain, ¿no? Así es. Y que conecta además con lo que decías hace un momento. La hipótesis del metaverso no es que esté equivocada, tal vez está adelantada, sí. Y a lo mejor estamos llamando de otras formas, y casualmente los videojuegos están siendo los mejores ejemplos de estos ecosistemas virtuales donde ya hay comunidades de millones de personas interactuando. ¿Qué ves, aprovechando este contexto, en modelos como Roblox y modelos como estos juegos, mi querido Norbert? Porque tú eres alguien que conoce de videojuegos, hemos sido usuarios por muchos años y hemos visto esta transición de modelos, pues, tal vez muy tempranos, después modelos de consolas y de todo lo que generó la industria, tal vez relativamente madura hoy. ¿Qué ves en estos ecosistemas desde tu óptica, digamos, no solamente de gamer, sino también de mercadólogo, ¿no? Claro. Sí, a ver, yo lo que creo es que vamos a entrar al mundo inmersivo y para ello vamos a necesitar un último dispositivo antes de que esto se vuelva algo completamente democratizado. Es decir, antes de que el gaming suceda a través de algo que tengamos seguramente incrustado o un Neuralink, exacto. Vamos a requerir de, pues, un visor, ¿no? Vamos a necesitar de algunos lentes que te permita realmente vivir algo inmersivo, porque necesitas esta posibilidad de tener pantallas que estén en contacto con tus ojos. Y yo creo que lo voy a decir así, para mí es la realidad Ready Player One. Así es, ¿no? Vayan a buscar esa gran película porque yo creo que es inspiración de lo que es el mundo inmersivo, de cómo se pueden crear las comunidades, de cómo pueden monetizar y pueden hasta tener un empleo, ¿no? Claro. Y quitándole lo distópico a la película, ¿no? Pero quitándole la parte interesante que es cómo yo puedo tener un alter ego en estas nuevas realidades donde gaming me permite recursos. Y a ver, muchos de estos videojuegos que mencionas vienen acompañados con su propia criptomoneda, ¿no? Claro. Y entonces esas criptomonedas empiezan a generar mucho crecimiento a partir de que hay más gente utilizando la moneda. Sí, y eso intercambiando activos. Exactamente. Y eso lo que te genera es que tengas la posibilidad de tener ingresos descentralizados de las monedas clásicas, como por ejemplo puede ser el dólar o el peso. Claro. Y eso es economía a escala que va a crecer de una forma bien interesante. Oye, déjame, me regreso un poquito, como que de repente nos apasiona tanto este tema que a veces nos empezamos a futurear, pero déjame echar un pasito para atrás. Y en el tema específicamente de AI, mi Norbert, ¿cómo ves el impacto en el desarrollo de videojuegos? ¿No? ¿Ves alguna disrupción por ahí? ¿No te acuerdas que platicamos hace poco que yo vi un caso de que alguien estaba haciendo experimentos dibujando un juego en una servilleta y lo ponía en un filtro de AI y te hacía un gameplay muy básico, muy primitivo, pero sin tener que programar absolutamente nada? ¿Qué ves tú ahí en este futuro inmediato, no? Bueno, esa es una realidad. Se van a desarrollar tecnologías que van a permitir a los desarrolladores
sin código, sin tener que realmente pasar demasiadas horas ilustrando. Es decir, artistas incluso mismo. claro, herramientas que te van a facilitar el proceso de creación, digámoslo así. Estamos en la época donde no es que el código haya muerto, lo que pasa es que ahora tengo estos traductores, ya sin tener que meter un código HTML, Java o Pascal, ¿no? De mis tiempos. Exacto. Lo que fue la UX con Apple, Sí. cuando antes era trabajar en Basic, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué viene acompañado con eso? Bueno, a ver, a mí me emociona esta versión, que no sé si es que va a pasar así tal cual, pero a mí me emociona porque yo pienso y digo, a ver, hay tantos bootlegs, ¿no? Hay tantas versiones apócrifas de muchos videojuegos que fueron creadas en un universo donde no había toda la tecnología, pero que sin embargo, estos hackers de videojuegos encontraron la posibilidad de poder alterar y crear versiones, no se diga el mismo Mario Bros, ¿no? Claro. Versiones que nunca fueron comercializadas, pero que venían desde China, ¿no? Sí. Con una mezcla de dos universos y escenarios y de personajes. Bueno, pensemos en eso. Yo pienso, ¿qué pasaría si yo creo una versión de Street Fighter con todos los fondos, con todos los personajes y lo que te vende Capcom es digamos, no dispositivo, sino es como este videojuego que tú puedes personalizar? Entonces, vivimos en la época de la personalización, de crear cosas solo para cierto grupo de nicho. Entonces, a mí si me dices, oye, ¿quieres un Street Fighter que tú puedas crear con diferentes colores de trajes y ponerlos a jugar entre diferentes franquicias? Por supuesto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el ejemplo no es Street Fighter, ojalá sí suceda, sino que puedes crear versiones personalizadas y crear, voy a decir, mashups, mezclas raras y hasta abruptas que solo van a venir pues de la mente de un jugador. ¿Qué pasa en otros ecosistemas de entretenimiento, ¿no? La música está volviéndose una industria colaborativa, ¿no? De cruces, de transmedia, tal vez, mashups. El cine ya está jugando con nosotros en el mundo del gaming de manera importante. Potencialmente los mismos videojuegos van a poder crear estos cruces, ¿no? Incluso te diría, Mortal Kombat lo hizo, fue incluyendo cada vez más diferentes personajes de la cultura pop, del mundo del cine, del mundo de los cómics. A ver, hay una última versión donde salen las Tortugas Ninja y digo, ¿qué pasó aquí? Cierto. Pero todo eso, creo yo, no tengo ningún fact para decirlo, es una impresión que vino a partir de la creación de los bootlegs. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos están tratando de acercarse a crear versiones únicas donde ya las franquicias conviven. Y tienes una versión muy diferente a lo que era Mortal Kombat 1 o Street Fighter 2. Y creo que el mundo de la personalización, para ponerle un título, va a ser crítico hacia adelante. Crear tus propias versiones, tus modificaciones, obviamente dentro de un sandbox que te pondrán los publishers. Claro. Pero así como desaparecieron los cartuchos y desaparecieron los CDs, pues va a llegar un momento donde solo las plataformas de cloud gaming, que yo creo que esa es la gran tendencia, ahí va a estar todo. Sin que dependas ni de un dispositivo. Es un cloud gaming en algún momento donde estás en tu celular, en tu iPad, en tu Samsung, en tu iPhone, en donde quieras, que le va a dar una masificación grandísima a jugar. Sí. Al final del día lo hemos visto en las generaciones más jóvenes, ¿no? Son agnósticos a la plataforma y por lo tanto pueden brincar su sesión en cualquier dispositivo. Oye, Norbert, y tal vez enfilándonos un poco a conectar la razón de ser de este podcast dentro de nuestra pasión por el gaming, toda esta hiperpersonalización, personalización, la capacidad de crear contenidos, hacer crossovers. ¿Qué territorio ves ahí para las marcas que no están en el gaming, pero que quieren hablarle a estas audiencias, ¿no? Haciendo esta conexión. ¿Qué ves de oportunidades y de ideas, no? Bueno, yo te diría que es uno de los momentos más ideales para hacer gaming por varias razones. Yo siempre me acuerdo cuando yo quería hacer, ¿no? Se nos ocurría en el trabajo en equipo hacer muchas acciones y elegíamos a un publisher y elegíamos un título y decíamos, listo, vamos a hacer algo con Xbox y agárrate a Pringles o agárrate a Azucaritas y vamos a crear el videojuego de Pringles. Y la verdad que nunca sucedió, y no sucedió no por falta de creatividad o por falta de visión, sino porque era demasiado costoso
Complejo. y complejo, y tú lo sabes perfecto, las inversiones que se requerían para poder modificar un videojuego de estas compañías Sí, era, vamos a decir, imposible, inviable, impagable. Y hoy estamos enfrentándonos a la posibilidad de que puedas empezar a crear versiones más cercanas, porque tampoco vas a poder modificarlo al 100, pero que integres de forma orgánica a la marca. así es. Que integras a la marca en un rol. Y eso me parece que es brutal. Evidentemente, las compañías de videojuegos tienen que entender que las marcas lo que les interesa es hacer comunicación. Así es. Y para que no caigamos en la típica frase de que nos dedicamos a la industria de la interrupción, cosa que mea culpa, es cierto. Sí, claro. Bueno, el gaming es un espacio de entretenimiento. Es antes que todo un passion point. Y es maravilloso porque quiere decir que tú a la gente no le tienes que decir que venga. Ellos ya están. Entonces, imagínate lo fabuloso es. Yo ya tengo un grupo de personas que, señores marqueteros, vayan y vean con sus agencias de medios la data que arroja el passion point de gaming. Así es. Claro, va a salir que el deporte, va a salir que les gusta la música y el reggaetón. Sí, sí, sí. Pero también sale gaming. Así es. Entonces, si yo ya sé que a estos usuarios, a estos posibles consumidores de mi marca les gusta el gaming, poder presentar una propuesta única donde mi marca no viva con un anuncio, que esa diría que es la forma más básica y no la recomendable, sino que se acerca a lo mejor a través de algún tipo de desarrollo, alguna integración, incluso a través de la misma identidad visual. Cierto. ¿Cómo puedes hacer que tu marca se derrita y se haga líquida y llegue al videojuego? Para que llegue el momento glorioso donde una persona vea el juego y diga, ¡guau! Quiero unas Pringles. Así es. Eso es, me parece, lo que hoy se puede lograr y mañana, en algunos años, va a ser una realidad. Claro, con toda esta Con toda esta tecnología. tecnología que facilita la producción, la eficientización, incluso hasta la validación de compliance, que a veces es un reto en las grandes marcas y en las grandes empresas, en modelos de blockchain o cosas que en algún momento validen el uso correcto de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que conecta interesante, Es sí. una locura porque pienso yo, ¿no? Una marca que saque su propia criptomoneda Claro. de su marca. Y algunos equipos de fútbol están haciendo eso, ¿no? Maravilloso. Y que viva a través de un cierto ecosistema, pero la marca es la que te habilita. Es decir, son estas formas diferentes de hacer publicidad y comunicación, más desde el entendimiento de cómo me meto en el mundo de estos consumidores. Son muy particulares, porque eso sí hay que decirlo. A un gamer que es tan comprometido, si tú le quieres aplicar las tácticas del marketing tradicional, lo vas a perder. Así es. Es muy leal, pero él agradece que la inteligencia con la que tú te acerques sea muy clara. Así es. Y eso es ser orgánico, ¿no? A ver, otras industrias ya lo hicieron antes. Netflix. Netflix está haciendo branded content. Así es. Entonces, ¿por qué no hacer branded content de primera calidad, pero en el ecosistema de los videojuegos? Que eso que dices me parece una de las grandes enseñanzas a través de tu experiencia y de los años, que creo que todavía está acabando de descubrir todo este ecosistema de marcas que están empezando a interactuar con el gaming, y me parece súper valioso que lo digas porque creo que estamos ante efectivamente un escenario bien potente en un momento correcto, pero al mismo tiempo con esa capacidad de reflexión, de hacerlo de la manera correcta, de asociarte de la manera correcta con los stakeholders del ecosistema y obviamente cubriendo la parte que le interesa a la marca o al corporativo, que es pues, cuidar también la alineación de su marca y de su audiencia, ¿no? Norbert, la verdad es que, digo, podríamos pasarnos aquí 2 horas y media platicando. Claro. Tu experiencia es bien importante. Obviamente te invitaré de nuevo para hablar seguramente de otro tópico que nos apasiona, pero me gustaría enfilarme hacia la parte de qué estás viendo hacia adelante, sobre todo con alguien tan apasionado como tú, en ver la trayectoria de las cosas, ¿no? Y además ahorita en la profundidad que le estás dando en el tema de AI a todo lo que estás haciendo,
yo te preguntaría, ¿dónde tenemos que estar como marqueteros, como mercadólogos, especialistas de comunicación, idealmente conectados con gaming, pero independientemente de eso, en las tendencias de AI y qué tendríamos que estar observando y haciendo? Claro. No te hablamos de la profundidad, pero hay un elemento clave para que todo esto realmente logre exponenciarse. Y también es una de las palabras de moda de estos últimos años, que es la data. Claro. Y entonces, a ver, Claro. venimos ante una posible restricción de las cookies de parte de Google, donde las cookies de terceros van a desaparecer, en teoría, el año que entra. ¿Qué significa eso en palabras más sencillas? Que la posibilidad de poder aprovechar la data que existe de entendimiento psicográfico y demográfico de terceros, pues va a desaparecer. Sí. Y es el momento en el que nosotros necesitamos entender los psicográficos y demográficos de la gente que me consume. Sería un desperdicio el no ir capturando data importante. Cierto. Oye, participaste en mi última promoción. Perfecto, eso yo ya lo sé porque registraste un código y ya sé que tienes 18 años y ya sé que participaste por un juego de Call of Duty. Perfecto, yo puedo saber si ganaste, no ganaste, cuántos códigos redimiste, puedo saber incluso el sabor de la lata de Pringles que tú registraste. Imagínate eso. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿estoy haciendo algo con esa información? Y hablo desde la perspectiva de compañía, de marca, lo que en algún momento estando yo sentado, llevando una promoción de gaming, me preguntaba, Claro. ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Y si no lo estoy haciendo, es el momento de hacerlo. Toda esta tecnología, a ver, está muy bien y suena que es muy fácil de implementar, pero requiere data, requiere información. Si no, va a ser como, imagínense esto, es como tener un Rolls Royce que no le puedo poner gasolina porque no la puedo pagar. Imagínate. Imagínate ¿No? tener Claro. este potencial y no poder activarlo porque no tengo algo que es bien importante, que es los datos de la gente. Porque si tú no segmentas y si tú no haces retargetings, de poco va a servir ese entendimiento y esa inteligencia artificial. Claro. Entonces, creo que quiero cerrar un poco con eso. No es tendencia, sino es hoy, Es mandato. es ayer, está sucediendo ahora mismo. Necesito tener first party data de mis consumidores, necesito conocerlos. La época donde los focus groups me daban una información de los consumidores se ha ido. Ya se acabó. Hoy necesitamos tener un entendimiento más profundo y eso lo trae el first party data. Entonces, para mí creo que es un deber ser, algo que tenemos que incluir en todas nuestras estrategias de marketing y que ahí mismo vamos a conocer y nos vamos a desmentir de, ¿será que mi marca realmente tiene fans del gaming? No me hagan caso, no nos hagan caso. Descúbranlo a través de la data, a través de la información, porque sus agencias de medios pueden ayudarles a entender el nivel y les voy a decir que todos de diferentes edades, porque el gaming ya es all family, ya es para todos. Sí. De alguna forma, la llegada del casual gaming hizo que hasta las mamás estén jugando. Entonces, gaming ya no es un nicho. Así es. Se acabó el nicho de gaming. Sí, quitémonos por completo esta palabra. Esto ya fue. Hoy es un segmento de entretenimiento que ya tiene audiencias muy perfiladas y que además nos permite generar pues esta afinidad y lo que todos queremos, acercar un producto y resolver una necesidad. Y eso me parece que es interesantísimo para el mundo de las marcas. Oye, me encanta lo que nos dices para perfilar el contexto completo y desde mi punto de vista dando ejemplos de futuro de cómo todo esto conecta, ¿no? Los datos, la tecnología, el habilitador gamer en estas audiencias como Passion Point. Creo que pinta como un futuro bien divertido, como parte de la naturaleza de jugar. Mi querido Norbert, ¿dónde te puede conectar la gente? ¿Cómo te puede buscar? Cuéntanos, de todo lo vamos a poner a la edición para poner ahí tu contacto, pero por favor dinos. Bueno, pues últimamente he estado empezando a desarrollar de forma más consistente y un poco más formal el desarrollo de contenidos en los temas que me apasionan, que sin duda es comunicación, marketing, tecnología,
y por supuesto inteligencia artificial. Entonces, la red, digamos, pensada para eso es LinkedIn, ¿no? Pues ahí me pueden encontrar como Norb Guevara en LinkedIn. Ahí publico todos los días una pieza de contenido de estos temas, un poquito para tratar de acercar esto que conversamos ahora mismo, pero para que más gente sepa cuáles son las últimas tendencias, lo que está pasando y pues bueno, ahí me pueden buscar para cualquier consulta. Me encanta, por favor, mándenle un invite a mi querido Norbert para poderlo conectar y platicar con él. Para cerrar el podcast, amigo, y de alguna manera, como siempre lo hacemos, con una pregunta que es fundamental para los que nos apasiona esta industria. Si estuvieras en una isla desierta y te dejáramos un solo videojuego para que lo juegues todo lo que quieras, ¿cuál sería? Bueno, lo venimos platicando hace unos minutos, ¿no? Y ya yo creo que ya sabes la respuesta, ¿no? Y a lo mejor Capcom se enojaría conmigo porque yo sé que yo empecé el mundo del juego de pelea con Street Fighter. Así es. Quien robó mi corazón, sin duda, es Neo Geo. Neo Geo, exactamente. Y Samurai Shodown es un juego que me mata, me vuelve loco. Los sonidos de samuráis, lo bien logrado de su momento con una pieza de arte. Entonces, este mundo samurái de geishas, ese juego, me vuelve loco. Me encanta la respuesta que das porque además conecta mucho con lo que nos gusta localmente, con el gran ecosistema que se creó alrededor del fighting game. Claro. Y que está en el corazón, no sé si por la lucha libre o por el box o por alguna razón, pero está en el ADN de los mexicanos, ¿no? Entonces, me encanta la respuesta. Ya habrá tiempo de invitarte a jugar con el Neo Geo que tenemos por ahí guardado. Seguramente habrá tiempos para platicar. Y pues te agradezco mucho, mi querido Norbert, el haberte tenido por acá. Te agradezco mucho la experiencia que nos compartes. Y pues a todos nuestros amigos en la audiencia, estaremos platicando más de esta fascinante industria del gaming y su intersección con el marketing. Nos vemos en el próximo capítulo.